Bien, amados, ¿cómo están? En Romanos 5, 20 y el versículo 21 también, Pablo habla la palabra gracia, ¿ok? Hace poco tiempo yo estaba haciendo un video de analizando la palabra gracia en el punto de vista del Antiguo Testamento y analizando la palabra gracia también cuando llega el Evangelio. Pues este video que estoy haciendo es como si fuera una continuación. Yo voy a hacer un análisis sintáctico, ¿ok? Voy a hacer un análisis sintáctico de la palabra gracia en el Romanos 5, 20 y 21. Dice Pablo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí la palabra gracia en el griego aparece como la palabra charis. Charis. Vamos a buscarla aquí. La palabra charis, que significa bondad, misericordia, compasión, favor, todo eso. Y esta palabra gracia, que significa bondad, amor, misericordia, compasión, misericordia, etcétera, tiene que ver con algo que Dios le otorga al hombre y que el hombre no se lo merece. Pero Dios está como perdonando una deuda en la cual el hombre no puede perdonar esa deuda. Y esa deuda es el pecado. ¿Ok? Esa deuda es el pecado, que es la palabra haris, que la vemos aquí. ¿Ve? No sé si aquí tengo la palabra haris, aquí arribita, que es la palabra gracia en el griego. Vemos la palabra haris aquí escrita. Vamos a estar analizando no solamente la palabra gracia, porque gracia aquí es un favor que Dios le otorga al hombre, que se inclina Dios en su amor, buen trato, a pagar una deuda que el hombre no puede pagar, y es el pecado. El pecado trajo consecuencias a todos los hombres. Y como el pecado trajo consecuencias a todos los hombres, pues el resultado de la paga es muerte, como dice Pablo en el contexto. El contexto. Vamos a analizarlo en el contexto. Romanos capítulo 6, Romanos 6, versículo 23. Aquí está. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Viste? Mas la dádiva de Cristo, que es el don, el regalo, es vida eterna. Significa que el contexto de gracia, que es haris en inglés, escucha para allá, en el griego, haris en el griego, que es esta palabra que está aquí, haris, que la vemos aquí también, haris, esta es la palabra gracia, ¿ok? En el griego, que la vemos aquí en el versículo 20. Versículo 20 significa bondad, amor, misericordia, compasión, clemencia, amor. Tiene mucho significado la palabra gracia, implica mucho significado. Pero el más que se ajusta en el contexto del capítulo 5, ¿verdad? Es donde Pablo está diciendo que Dios se compadece del hombre en pagarle una deuda y que el hombre no puede pagar esa deuda porque el hombre no tiene con qué pagar esa deuda. Esa deuda viene siendo la muerte. La paga de pecado es la muerte. Y Cristo Jesús muere en el lugar de él.
Cristo Jesús muere en el lugar del hombre que está caído, que está muerto espiritualmente, se está sin Cristo, bajo sujeto a la maldición del pecado. Y el hombre, como no puede quitar ese pecado de él mismo, el hombre no puede quitar ese pecado de él mismo, Cristo en la cruz lo hace por el hombre. Y eso es gracia. Un favor inmerecido que el hombre no hace. Siempre la palabra gracia se inclina mayormente a un favor inmerecido que Dios hace por el hombre. Y que el hombre solamente le pide a Dios gracias por tú sacar el pecado de mí y poner la justicia y la santidad de Dios hacia mí para el hombre recibir pues la salvación y el perdón de pecado eternamente. Ok, ahora vamos a continuar. La palabra gracia también lo habla en el versículo 21 y me parece también en el versículo 17. También aparece la palabra gracia. Vamos a hacer un análisis sintáctico de Romanos 5, 20 y 21. Porque quiero analizar no solamente la palabra gracia, quiero analizar la palabra sobreabundó y la palabra abundó, que lo vemos aquí. Lo vemos aquí. Sobreabundó, que es un verbo, sobreabundó. La palabra abundó también, ¿ok? En el griego. Y me gustaría analizar la palabra pecado. Yo sé que cuando ustedes oyen la palabra pecado hacen así. No, se asustan, pero no te preocupes, no tienes por qué asustarse, porque Cristo perdonó todos tus pecados. Y si hay perdón de pecado, hay justificación y vida eterna. Porque la única forma que el hombre se pierde, escucha, la única forma que el hombre se pierde su salvación, es cuando Cristo no ha podido lograr perdonar todos los pecados completamente. Si no hay perdón de pecado por parte de Cristo hacia el hombre está perdido. El hombre no se puede perder su salvación fácilmente. Una vez ha logrado ser perdonado todos sus pecados y una vez ha logrado ser justificado. La palabra justificación viene de la justicia de Dios, donde Dios hace justicia al hombre. No es el hombre que hace justicia hacia otro hombre, es Dios haciendo justicia entre el pecado y la gracia. Entre la condición que vive el hombre, que es una vida de pecaminosa, Dios hace justicia. ¿Y cómo hace justicia? Pues perdonando los pecados, haciendo que el hombre crea que Cristo puede lograr perdonar los pecados para que el hombre, cuando le sean perdonados los pecados, entre a ser salvo y justificado. El hombre no puede perder su justificación. No, porque la justificación se logra cuando el hombre le es perdonado todos sus pecados. La palabra justificación es Dios declarando al hombre justo. Y justo significa, con esa palabra justificación, significa que el hombre está libre de la deuda. El hombre está libre de la deuda. El hombre está libre de lo que es el poder del pecado, el dominio del pecado. El hombre está libre del castigo, de la condenación. Por eso es que Pablo da una referencia en Romano, diciendo: ni lo alto, ni lo bajo, ni espada, ni principado, y ninguna cosa creada en este mundo, sea en los cielos, en la tierra o con donde sea, no hay nada en este mundo que te pueda apartar del amor de Dios, o que te pueda quitar de su presencia, de su amor. A la vez que tú eres perdonado tus pecados, ya tú eres salvo, y como resultado, dice Pablo en Romanos 5, 1 y 2, justificado pues por la fe, tenemos paz y tenemos entrada a la presencia de Dios.
¿Hay entrada a la presencia de Dios para que tú estés en la presencia de Dios? Claro que sí. Cuando eres justificado. Y hay paz, porque cuando hay paz es que hay conciencia que el hombre es justificado. Es justificado. Ok, perfecto. Pero me estoy dando de cuenta que yo hacer un análisis sintáctico aquí, Romanos 5, 20 y 21, que aquí en la Reina Valera, aquí aparece 2 veces repetido la palabra pecado. Aparece 2 veces repetido la palabra pecado y eso me gustaría analizarlo. Es bien importante. Porque la palabra pecado 2 veces repetida tiene diferentes significados distintos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, aquí dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahí vemos la primera palabra pecado. ¿Ves? Cuando dice aquí en la Reina Valera 1960, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahora luego continúa. Mas cuando el pecado abundó, ve que repite la palabra pecado, la repite, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Significa que las 2 palabras pecado no tienen el mismo significado. No la tienen. Vamos a hacer un pequeño análisis, ¿ok? Empezamos para la gloria y la honra del Señor. Oramos a Dios y oro por ti. Padre, te doy gracias por mis hermanos que nos ven y nos escuchan. Te pido que tú le des entendimiento, sabiduría y revelación de esta palabra. Aunque son pocos los hermanos que ven estos mensajes, no importa que sean pocos los que estén viendo y valorando estos mensajes. Lo importante es que tú estás trayendo a lo que son tuyos, a lo que tú deseas traer para la edificación del cuerpo de Cristo, para tu gloria y tu honra. Y yo te pido, Señor, que tú también abras el entendimiento, la sabiduría de cada hermano que nos escuchan y nos ve, para que ellos sean bendecidos con este tema, para tu gloria y tu honra. Ayúdame a mí, también ayúdame porque yo soy débil. Yo no tengo tanto conocimiento de esto. Yo soy muy débil y necesito de tu gracia. Necesito toda tu gracia, tu sabiduría, tu entendimiento, tu revelación para yo poder hablar de este tema. Lo hablo, lo hablo con mucho amor y mucha reverencia delante de ti y delante de ellos, que ellos se merecen el respeto que ellos se merecen en el nombre del Señor. Gracias, Señor, para tu gloria y tu honra. Que esta palabra sea exaltada, levantada para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Disculpen, hermano, llevo 2 semanas que estoy un poquito enfermo de salud. Tengo bastante tos, tengo bastante congestión en mis pulmones. Posiblemente sea el ambiente, los aires afuera, que uno empieza a toser, y cuando hablo las palabras se me entrecortan un poco y no se entiende bien y estoy un poquito enfermo, pero vamos a seguir adelante y discúlpeme en el nombre de Jesús. Bien, vamos a analizar primero la palabra abundó. Aquí Pablo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Esta palabra abundó en el griego, abundó, está en auristo activo subjuntivo. Pero vamos a ir al grano directo, que es la palabra pleonazo. Aquí está, la palabra pleonazo. Esta palabra que ustedes ven aquí, pleonazo, significa la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pleonazo significa abundar. Pero como está unida a la palabra pecado, está unida a la palabra ley también, la ley se introdujo, tenemos que conocer bien la función de la ley. ¿Ok? Cuando dice Pablo, la ley se introdujo para que el pecado abundase, vamos a analizar el contexto. ¿Ok?
El contexto de la ley lo vemos aquí, en el mismo capítulo 5, en el mismo capítulo 5 de Romanos. Estoy usando la Biblia Pechita hasta el momento, la Biblia traducción Pechita. Romanos 5, versículos 12 y 13. 12 y 13. Porque así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley, aunque el pecado ya estaba en el mundo, no era tenido en cuenta como pecado, porque todavía no había ley. Perfecto, ya no había ley. ¿Qué significa? Adán y Eva pecó. Número 1, empezamos por ahí, ¿ok? Número 2, cuando Adán y Eva pecó, el pecado ya estaba en este mundo. Y ya mismo vamos a interpretar la palabra pecado aquí, porque tiene diferentes interpretaciones distintas, ¿ok? Entonces, el pecado ya estaba en el mundo cuando Adán y Eva pecó, ya estaba en la tierra, ya estaba dominando a los hombres, pero no había ley. Y como todavía no había ley, entonces el pecado de los hombres no se le toma en cuenta. Es como si los hombres pecaran, pero no hay castigo. Los hombres pecan, pero no hay una ley que le diga al hombre, lo que tú hiciste se llama adulterio. Por decir algo, como un ejemplo. Lo que tú hiciste se llama jobo. Tú jobaste, tú codiciaste. Eso se llama jobo. Lo que tú hiciste se llama mentira. El pecado lo que hace es, la ley lo que hace es identificar al hombre su pecado. Identificarlo. Mira, lo que tú hiciste, que era jobarte algo y echarte de su bolsillo, eso se llama jobo. Lo que tú hiciste, que te fuiste con otra mujer que no es tu esposa y tuviste algo con otra mujer que no es tu esposa, se llama adulterio. Esa es la función de la ley. Pero como no había ley, al hombre no se le toma en cuenta como para castigar al hombre, para reprenderlo, para castigarlo, para ponerlo preso. No se le toma en cuenta al hombre su delito cometido, su pecado o su delito cometido. ¿Por qué? Porque para que el hombre se le tome en cuenta su pecado o su delito cometido, para ponerlo preso o para castigarlo o para darle muerte o para condenarlo, se requiere de una ley. Por eso Pablo dice que si no hay ley, el hombre sigue suelto en su pecado, pero sí sigue siendo un pecador, como quiera, porque el pecado estaba en el mundo. Entró el pecado. Todavía no estaba una ley que confronte al hombre de su pecado y le diga, esto es pecado, y trae como consecuencia la muerte o la ira de Dios o la condenación. Que por eso Pablo dice estas palabras, ¿ok? Perfecto. Entonces, cuando hablamos aquí de ley en Romanos 5:20, la ley se introdujo. Aquí aparece en el griego que la ley entró al lado. En el griego aparece aquí como un detallito que entró al lado, como que quiso participar al lado del pecado, al lado del pecado. Y es que resulta que el pecado no puede cumplir la función de condenar al hombre a menos de que haya una ley al lado. ¿Me entiende? De que le acompañe una ley a su lado. Entonces, el pecado, Pablo, según el contexto, porque esto tenemos que ver según el alineamiento del contexto de cada capítulo, que los capítulos anteriores, los capítulos posteriores, el antes y el después, y esto toma tiempo. ¿Ok? Si ustedes tienen paciencia, yo con gusto lo hago con paciencia y con gusto. ¿Tú me entiendes? Pero toma tiempo. No es lo mismo que muchos me digan, avanza rápido, porque lo quieren todo rápido, que tomarse un tiempo para hacer un análisis sintáctico, lo mejor que se puede hacer para la gloria del Señor. ¿Ok? Bien, pero si analizamos un poquito esto de la ley, solamente me estoy trabajando la ley mientras tanto, ¿ok? Pues si analizamos esto de la ley,
según el contexto, vamos a analizar la palabra ley según el contexto, que es el capítulo 7, ¿ok? De Romanos, comenzando con el versículo 8, dice Pablo, estoy en la Biblia Nueva Traducción Viviente, ¿ok? La Biblia Nueva Traducción Viviente. Romanos 7, versículo 8. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseo codicioso dentro de mí. Significa que aquí Pablo, tanto en el capítulo 6, 7, como en el capítulo 5 a 5, aquí Pablo está usando la palabra pecado como un sustantivo nominativo. Ok, esto es bien importante que lo entendamos. Y te lo voy a demostrar. Cuando dice aquí Pablo, pero el pecado usó ese mandamiento. Oye, pecado. Yuhu. Ay, no me sale la voz. No me sale la voz mucho, se me entrecorta porque yo no estoy muy bien de la garganta. Tengo catarro y congestión en el pecho. Pecado, yuhu. Parece ser que el pecado está cumpliendo una función. En el griego, aquí la palabra pecado, aparece como un sustantivo. Un sustantivo nominal. Aquí está puesto. La palabra pecado en el griego aparece como un sustantivo nominal. Y tenemos que analizar y saber qué función cumple el sustantivo nominativo, especialmente el nominal, con la palabra pecado. Tenemos que comprender eso, para entender bien eso, para comprender bien la ley. El nominativo cumple esta función. Siempre que se habla un nominativo del griego, el nominativo siempre está señalando al sujeto. El nominativo siempre señala y busca al sujeto quien está realizando cualquier acción. El nominativo siempre señala a un sujeto quien está realizando una acción. No importa cuál sea la acción. Vamos a hablar por parábola. Le voy a hablar por parábola. Tengo estos lentes aquí en mis manos. ¿Qué yo estoy haciendo? Déjame quitar esto de mis lentes. Espérate. Déjame quitar esto de mis lentes. Perfecto. ¿Qué yo estoy haciendo? Yo estoy dándole vuelta a mis espejuelos. Esta vuelta representa un verbo, que es una acción. Voltear o mover los espejuelos dando vuelta. ¿Ok? Ahora te pregunto a ti. Presta atención. ¿Quién es el sujeto quien está realizando esta acción? Te pregunto a ti. ¿Quién es el sujeto? Porque el nominativo siempre señala, apunta, se dirige a un sujeto quien está llevando a cabo una acción. Pero entonces, ¿quién es el sujeto que realiza esta acción? En este caso sería yo. El sujeto que realiza la acción se le puede llamar por un nombre, a base de un nombre de Juan, de María, de Pedro, de Javier, o puede ser que el sujeto no mencione un nombre y mencione un pronombre. Un pronombre como por ejemplo ellos, ellas, esas, esos, esas palabras así, ellos, ellas, esos, esas, ustedes, vosotros son pronombres. Entonces yo puedo decir yo, porque la palabra yo es un pronombre. También yo en primera persona. Yo estoy en primera persona. Pues entonces el sujeto quien realiza la acción, en este caso, ¿quién realiza la acción? Yo. Pues entonces yo puedo decir yo. Aunque yo me puedo mencionar mi propio nombre.
También puedo mencionar el nombre o puedo decir yo. Es como quiera la palabra yo o la palabra ustedes. Ustedes cogen, ellos cogen, ellas cogen, ellas, ellos, ustedes cogen. Pero entonces la persona quien está realizando la acción, sea usando un nombre o así sea usando un pronombre, el pronombre yo o el pronombre ellas o ellos. ¿Quién es el que está realizando la acción? Ese es el nominativo. El nominativo siempre va a señalar a una persona quien está realizando una acción. Ahora, lo que sucede que cuando Pablo habla de pecado aquí, tomando de ejemplo lo que yo les estoy hablando aquí en esta Biblia Nueva Traducción Viviente, capítulo 7, versículo 8, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseo codicioso dentro de mí. Si no existiera una ley, el pecado no tendría poder. ¿Viste? ¡Wow! ¡Wow! Si no existiera una ley, el pecado no tiene poder para condenarte, porque el pecado usa una ley. Necesita un acompañante de una ley para que pueda condenar a una persona. Y la única forma que lo hace es a través de la ley, porque es la ley la que autoriza. La ley autoriza a condenar o a no a condenar. Depende si el hombre se porta bien. Si el hombre cumple los mandamientos y se porta bien, la ley no tiene que condenarlo. Pero si el hombre transgrede los mandamientos, entonces el pecado necesita de una ley. Si el pecado está lejos de una ley, el pecado está quietecito. Sigue siendo pecado, pero está quietecito, ahí quietecito, relax. Sigue siendo pecado como quiera. Y Dios ve al hombre en pecado como quiera, pero no hay condenación. No hay condenación, porque no hay ley todavía. Necesita de una ley. Por eso que cuando analizamos aquí, en el versículo 8 del capítulo 7, pero el pecado usó ese mandamiento. Significa que el pecado cumple una función. ¿Ok? El pecado aquí está cumpliendo una función, ejecutando una acción. Que en este caso la palabra pecado gramaticalmente se le conoce como un sustantivo, una palabra sustantivada. Y los sustantivos puede ser un teléfono, una pizarra, un libro, una Biblia, una camisa, un árbol, una casa, una computadora, yo no sé, todo eso es un sustantivo. Los sustantivos son todas aquellas cosas que nosotros podemos llegar a ellos, lo podemos tocar y podemos familiarizarnos con esas cosas que vemos y tocamos. No importa. Y no solamente eso, sino que los sustantivos también son aquellas cosas que vemos, tocamos, nos relacionamos con cada cosa y también le ponemos un nombre. Le ponemos el nombre de pizarra, le ponemos el nombre de un teléfono, le ponemos un nombre de una gafa, unos lentes, una Biblia. Le pones tú algún nombre, computadora, pendrive, lo que sea. También eso viene siendo sustantivo. ¿Continuamos? Sigue. O sigo, determino. ¿Me voy? ¿Quieres un videito real, short, cortito? ¿Me voy? No son bromas. Continuamos. Entonces, dejándonos llevar por eso, en el mismo capítulo 5, la palabra pecado aquí en el mismo capítulo 5, 20 y 21, aparece la palabra pecado como un sustantivo, que significa que el pecado está realizando una acción de que puede ser de condenar a una persona por medio de la ley. ¿Tú me entiendes? Esa es la primera función. Condenar a una persona usando el acompañante de una ley. Pero si no hay ley, el pecado se queda quietecito y el hombre no tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque también la función de la ley es proveer al hombre conocimiento que el hombre es un pecador. Te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. ¿Quieres un videito short y termino?
Esto toma tiempo, ¿ok? Gloria a Dios. Aquí la palabra, ok, Romanos 3:20. Vamos para aquí. Un ejemplo. Romanos 3:20. Dice aquí, Romanos 3:20. Estoy en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Dice Pablo. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Ya está. Si yo te predico de ley, yo estoy hablando de ti, lo pecador que tú eres, lo malo que tú eres, lo delincuente que tú eres. En eso se basa la ley. La ley no habla bien de uno. Ok, perdóname, escucha bien. Porque algunas personas piensan, no sé por qué muchas personas piensan que muchas personas cuando hablan de ley tienen un mal concepto de la ley. Cuando también Pablo aquí en Romanos dice que la ley es santa, justa y buena. Y es verdad, tienes razón, yo lo afirmo. Claro, la ley es santa, justa y buena y tiene un buen propósito. Y el propósito de la ley es, número uno, pues llevar al hombre a la santidad a Dios, a que no peque. Ese es el propósito de la ley. Llevar al hombre a la santidad, a que el hombre no peque. Pero ¿cuál es el otro lado de la ley? Que la ley cumple su trabajo, su propósito. Y es, número uno, que el hombre cumpla la santidad de Dios, que obedezca los mandamientos para que sea delante de Dios esté bien. Pero el otro lado de la ley es que la ley cumple su propósito y el propósito de la ley también es cumplir su propósito y viene siendo que si el hombre deja de cumplir la ley y los mandamientos, la ley no te va a decir a ti, tranquilo, con calma, relax, no llores, no te atribule, que yo no te voy a condenar a través del pecado. No, porque el pecado está por aquí y el pecado está riéndose. El pecado está riéndose. Riéndose. Ahora yo voy a usar la ley. Ahora yo, siendo el pecado, voy a usar la ley para condenarte. Pero la ley, cuando el hombre violenta la ley, entonces la ley no va a justificar al hombre. La ley cumple su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Condenarlo. No salvarlo, no perdonarlo, porque para que tú puedas salvarte, para que tú puedas ser perdonado, tienes que ir a Cristo en la cruz. Eso le toca a Cristo en la cruz, salvar, perdonar y justificar al pecador que decide creer en que Cristo lo puede hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. A su nombre. No he terminado. Esto toma tiempo, hermano. Esto toma tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, me fui de tiempo. Pasamos al próximo video, ¿ok? Continuamos.